Padre, en el nombre de Jesús, pase lo que pase, te daré la gloria porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar tu asiento en esta hermosa hora. Y quiero hablarle bajo el tema: si tú creces, tus redes no se van a romper. Todos conocemos la historia de cuando Dios llama a Pedro. Y cuando Dios llama a Pedro, la Biblia dice en el capítulo 5 de Lucas que lo encontró lavando las redes después de trabajar. Y dice que le dijo: mira, préstame la barca, voy a predicar. Y se metió tantito al mar, al lago de Genesaret. Y cuando se mete, dice la escritura que después de haber predicado le dijo: Pedro, vamos a bogar mar adentro. Y Pedro le dice: maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Después de este episodio, la Biblia dice que le dijo: bueno, vamos a ir y en tu nombre yo echaré la red. Cuando Dios llama a Pedro, esto me llama la atención tanto, porque Dios lo llama y él pesca tanto que las redes se rompieron. Y cuando yo analizo esto me preocupa, porque un pescador sabe que si las redes se le rompen, los peces se le van. Alguien alaba a Dios aquí. Y cuando uno entra al camino de Dios, una persona que viene del mundo, una persona que no sabe ni tiene conocimiento de Dios, necesita crecer, necesita entender muchas cosas. Y cuando uno no entiende eso, comete muchos errores como los cometió Pedro. Pero a mí me llama la atención la historia de Pedro, porque Pedro es una historia de superación. Alguien alaba a Dios aquí. Una de las mayores historias que en la Biblia cuentan que una persona pudo prosperar en el camino de Dios fue Pedro. Pedro cometió muchos errores sin madurez, pero Pedro pudo crecer en un momento. Pedro en un momento dudó del Señor. Pedro en un momento lo enojó. Pedro en un momento se airó y Pedro cometió muchos errores. Y hoy tengo que decirte que cuando Pedro creció, alguien puede bendecir a Dios. Cuando Pedro entendió que su clave no estaba en seguir siendo la misma persona, sino en crecer espiritualmente, Pedro no volvió a ser el mismo. Alguien alaba a Dios aquí. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 2 versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, siendo un niño de 12 años. Por eso vengo a decirte que la edad no te va a limitar. La edad no será un límite para ti. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia en Lucas capítulo 2 que él crecía en sabiduría, en gracia, en estatura para con Dios y los hombres. Y él empezaba a ser usado a los 12 años. Por eso es que puedo entender que en este tiempo la edad no es un límite para que Dios use al hombre. El problema es que hay una generación de jóvenes que dicen: allá están los ancianos, allá están los adultos, que ellos ahorita aprovechen. Todavía no es mi momento. Y los adultos dicen: ahí viene la nueva generación que se está levantando. Alguien puede adorar a Dios, que la nueva generación es la que se tiene que encargar de adorar a Dios. Pero tengo que decirte, tanto ancianos, niños, jóvenes, todos Dios los quiere postrados delante de su presencia. ¿Sabe para qué? Para que puedan ser usados por el poder de Dios. Y es aquí donde quiero empezar a disertar esta palabra, porque lo primero que me llama la atención es que Jesús crecía en sabiduría. Y dice la Biblia que Él es el maestro de maestros, nos puso el ejemplo. Dile al que tienes al lado: necesitas crecer en sabiduría. Vamos, saluda a alguien y dile: tú necesitas crecer en sabiduría. Y yo quiero al muchacho activo acá. ¿Y por qué es necesario crecer en sabiduría? Proverbios capítulo 3 versículos 13, 14 y 15 dicen así: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque mejor es su ganancia que la ganancia de la plata, mejor su fruto es más que el oro. Y sabes que me gusta, dice: más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Alguien alaba a Dios. Saben, en este tiempo la gente está anhelando el carro del año, la gente anhela que Dios lo bendiga, la gente anhela muchas cosas, pero nunca anhela la sabiduría de Dios. Alguien puede adorar a Dios. Me corre la sabiduría, alabanza maquima. Yo siento a Dios aquí. ¿Sabe? La sabiduría, y usted va a decir: pero ¿por qué me sirve la sabiduría en la vida? Y si sirve más que el dinero de esta tierra. El rey Salomón era joven, y cuando lo pusieron en el reinado, Primera de Reyes capítulo 3, la Biblia enseña que en Primera de Reyes capítulo 13 el muchacho fue a ofrecer sacrificio. Y cuando el muchacho ofrece sacrificio, dice que en el sueño se le apareció Dios y le dijo: mira, Salomón, pídeme lo que quieras que te dé y te lo voy a dar. Mira, pídeme lo que quieras que te dé, yo te lo doy. Pero me gusta lo que hace el muchacho y le dice: mira, Dios, soy joven y no sé entrar ni salir de la ciudad. Te pido que me dé sabiduría, un corazón entendido para guiar este pueblo. Alguien alaba a Dios aquí. Y cuando pide la sabiduría, Dios le dice: por cuanto me ha agradado lo que me has pedido, por cuanto me ha agradado lo que me has pedido, toda la
las cosas te vendrán por añadidura. Vengo a profetizarle a alguien que no va a pedir hoy cosas materiales, le va a pedir a Dios que lo llene de sabiduría, porque la sabiduría leva suma. Porque la sabiduría te ayudará en tu camino. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 10 versículo 1, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Por eso necesitamos una juventud que se llene de sabiduría, porque quizás se reían de tu mamá, decían: ese muchacho no va a servir para nada en esta vida, la masamaquima. Pero cuando el hombre empieza a ser transicionado y Dios lo empieza a llenar de sabiduría, no vuelves a ser él mismo. Alguien alaba a Dios. Y a las mamás también les tengo que decir algo en esta noche, en esta mañana, perdón. ¿Alguien está aquí? Dios le ha hablado a muchas generaciones que los va a llenar de sabiduría. Y yo era una de esas personas que yo decía: bueno, Dios me dijo que me va a dar sabiduría, yo la voy a esperar del cielo sentado. Y hay mucha gente que no ha entendido que la sabiduría no llega sentado. La sabiduría usted la tiene que buscar. Un pastor lo invitaron a comer, fue a la casa de sus miembros. Cuando lo invitan a comer al pastor, se va y la familia que lo había invitado se dio cuenta que la cuchara con la que comió el pastor no estaba. Alguien alaba a Dios aquí. ¿Qué cree que pensó la gente? Esa familia pensaron que se la había llevado, se la había robado. Era lo más lógico. Pero cuando después de ciertos meses el pastor lo vuelven a invitar y le hacen la pregunta y le dicen: pastor, queremos hacerle una pregunta, ¿dónde está la cuchara con la que usted comió aquel día? Y dice: hermano, no se preocupen, yo no me la llevé, está en la Biblia que tienen en su casa. Alguien alaba a Dios, porque hay una generación que tiene Biblia y agarra más el celular que la Biblia. Alábalo en esta hora. Hay una generación que no se da cuenta. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa nada más y piensa que con eso va a intimidar al diablo. Eso es una mentira, ¿sabes? Dios quiere que tú guardes la sabiduría en tu corazón. Yo le dije que a las mamás también había algo que le tenía que decir. Proverbios capítulo 14 versículo 1 dice: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con su mano la derriba. Necesitamos en este tiempo, necesitamos, ¿sabes? Necesitamos madres que estén llenas de sabiduría, porque cuando el hijo le exija la comida le van a decir: viste, papi, no te preocupes, porque hay gente no entendido que dice la Biblia en el libro de Lucas 21, 19, búscamelo ahí. Lucas 21, 19. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando tu hijo vea que te volviste una persona sabia, cuando tu hijo vea que ya no eres la misma mujer, el mismo hombre que era antes, la familia va a decir: yo quiero ser como, yo siento la presencia de Dios, yo quiero ser como mi madre, yo quiero cambiar, yo quiero conocer al Dios que la llenó de sabiduría. Y usted va a decir: pero es que yo no fui bueno en la escuela, yo no me podía aprender nada en la escuela, no me gustaba la escuela, no me gustaba leer. Mi padre dice una frase, mi padre es mi mentor y siempre me ha dicho: hijo, esto no es del que puede, este es del que quiere. Porque todos podemos, pero nadie quiere. Nadie tiene el tiempo para leer la Biblia, alábalo si puede. Nadie tiene el tiempo para venir a la iglesia. Nadie quiere sacar el tiempo. Necesitamos una generación que se tiene que empezar a poner a la disposición de Dios. Proverbios capítulo 2 versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Se lo voy a repetir a alguien: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay sabiduría humana, hay sabiduría del hombre, hay sabiduría de ciencias, pero ninguna se compara a la de Dios. Y la de Dios está en la Biblia y esa la da Él mismo. El problema es que la gente no ha entendido el tesoro tan grande que tiene cuando compras una Biblia. Hay gente que tiene celulares de 5,000, 7,000, 9,000 pesos, alaba si puede, y tienen una Biblia vieja, alábalo. Hay gente que está invirtiendo más en la recarga del mes que invirtiendo. ¿Sabe? Hay gente que se queda con un significado de la Biblia. Yo soy muy curioso. Cuando leo algo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo que no le entiendo, busco mi diccionario que tengo en mi casa, un diccionario, y lo empiezo a estudiar. El problema es que hoy la gente gasta más en la recarga, 200 pesos al mes de recarga, y le cuesta comprarse una Biblia de 500 pesos. Alábalo. Hay mucha gente, yo era una de esas personas que le decía a Dios: mira, apóstol, yo le decía a Dios: Dios, tú me dijiste que me ibas a llenar de sabiduría, y hasta el día de hoy yo no he visto nada. Busca número 23:19, por favor.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará, Él habló y lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él lo hará, Él habló y lo ejecutará. Santiago capítulo 1 versículos 5, 6 y 7 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos, a todos, a todos. Dile al que tienes al lado: a ti también te la va a dar Dios. A ti también te la va a dar. Quien la da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pídela y le será dada, porque el que pide con fe es el que la va a recibir. Pero no pidas dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y para allá vamos, porque hay unos puntos que a mí me encantan en este tema que Dios me ha dado aquí. Cuando uno entiende que la sabiduría a Dios se la ha dado a todos, el problema es que no valoramos lo que tenemos en las manos. Hay días que yo me he tenido que acostar, apóstol, de la 1 de la mañana a las 6 de la mañana haciendo un tema. Porque mi padre me dijo: sabes, hijo, si Dios te llamó a predicar, tienes que realmente esforzarte y dedicarte a hacer una buena predicación. Hay gente que realmente quiere ser predicador, pero ni leen un capítulo al día. Alábalo si puedes. Es que no me da tiempo, es que trabajo, es que no me da tiempo. Si el que quiere, ese tiene la disposición, aunque quizá en el día trabaje. Si tú quieres esforzarte y tú quieres avanzar, tú vas a crecer por tu bien. Me llama la atención que Jesús crecía en sabiduría y también en gracia. Saluda a alguien y dile: pon atención que te van a hablar aquí. Cuando la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, esto me llama la atención, porque hoy la gracia de Dios mucha gente la mal interpretado. Mucha gente piensa que la gracia de Dios es contarte un chiste y hacerte reír, es ser el gracioso. Eso es déjaselo a los del mundo. No estoy diciendo que no te rías, pero la gracia del hombre es la gente que cuenta chistes, te hace reír. Esa es gracia de hombre. Pero la gracia que viene de Dios es una gracia que no se compara. Es una gracia que en el capítulo 3 de Proverbios Salomón empezó a decir: y conmigo dice, si guardares mi ley y en tu corazón, dice la Biblia, atesorares todo esto, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. La gracia de Dios viene porque tienes a Dios adentro de tu corazón. Porque hay una generación que cuando no tiene la gracia de Dios piensa que la gracia de Dios es contar chistes. Y yo conocí en el mundo yo conocía muchachos que me decían: para enamorar a una muchacha hay que hacerla reír, hay que ser el gracioso. Y eso déjaselo a los del mundo. Por eso es que bien dicho dijo Salomón en Proverbios 31:30, dijo: engañosa puede ser la gracia y engañosa es la gracia, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Alguien va a abrir los ojos, oye, y alguien va a entender que la gracia de Dios viene por tener a Dios adentro de nuestro corazón. Y crecer en gracia es algo que Dios pone en ti. Es algo que no por contar un chiste le vas a caer bien a los siervos de Dios. No, es porque tienes el temor de Dios en tu corazón. Paro sigo en esta hora. Me encanta Daniel, porque Daniel, el profeta Daniel, un muchacho que lo llevaron cautivo a Babilonia, dice la Biblia, que cuando llegaron allá, pon por favor Daniel capítulo 1 versículo 8. Cuando lo llevaron cautivo, la Biblia enseña que después que lo llevan, él propuso en su corazón. Daniel capítulo 1 versículo 8. Cuando lo llevan a Daniel cautivo, me encanta que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Necesitamos una generación con la gracia de Dios que sean los mismos aquí, que sean los mismos en su casa, en el trabajo, porque hay gente que aquí son cristianos y en la calle ni los conocen como cristianos. En el trabajo nadie sabe que ellos llegan al templo, alaba si puede. En la iglesia sí son cristianos, pero en otros lados ellos se contaminan. Y sabes que me encanta que dice la Biblia que este joven llamado Daniel tenía gracia de Dios y temor en su corazón. Necesitamos una generación que va a caminar como Dios manda, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y todo el mundo va a saber que tú portas algo de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Cuando uno lee eso, usted muchas veces quizás no lo va a entender. El problema es que en Babilonia tenían otras costumbres, que las comidas las ofrecían a los ídolos. Y cuando él vio eso, él dijo: no, yo tengo a Dios en mi corazón y yo le temo a él. Yo no voy a hacer eso. Necesitamos una generación realmente que con la gracia de Dios él vea el peligro y se aparte. Porque hoy alguien va a entender que hay dos tipos de gente sabia: ¿se lo suelto o no se lo suelto? Hay algo que a mí me gustó una madrugada que el Espíritu Santo me enseñó. Me dice: Antonio, hay dos tipos de gente sabias. Y yo dije: ¿cómo? Sí, hay dos. Y yo dije: Señor, pero compruébame con una Biblia. Y me lleva al capítulo 1, versículo 5 de Proverbios, que dice: oirá el sabio, escucha bien, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Un sabio se llama sabio entendido. Y el Espíritu Santo me empezó a ministrar. Quizá usted alguna vez ha visto algún texto que diga solo para entendidos, pero yo no entendía eso hasta que esa madrugada el Espíritu Santo me ministraba con esto. ¿Alguien lo quiere escuchar? Cuando dice la Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, la Biblia está diciendo que nosotros tenemos que ser sabios entendidos, que tengamos conocimiento, demos consejo, ayudemos al otro, pero también estamos listos para recibir un consejo cuando lo necesitemos. No lo sabemos todo, porque la Biblia dice que nadie lo llegará a saber todo, y hay misterios que a nadie le serán revelados, para que nadie diga que lo ha logrado todo. Y el otro sabio, yo decía: entonces, ¿cuál es el otro sabio? El otro sabio se llama, dile al que tienes al lado: ten cuidado de ser sabio en tu propia opinión. Dile al que tienes al lado: ten cuidado de ser sabio en tu propia opinión. Proverbios capítulo 3 versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 16 versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Pero Jehová pesa los espíritus. Y cuando entendí esto, me dice el Señor: cuando hables con una persona que sea sabia en su propia opinión, cierra tu boca. Porque los sabios en su propia opinión lo saben todo y nadie le va a decir nada. Alaba si puede. Yo estoy bien, yo me congrego una vez al mes, con esa yo me quedo porque yo así estoy, y a mí nadie me va a cambiar de esto. Hay gente que tiene su mentalidad en su propia opinión. Yo no diezmo porque alaba si puedes en esta hora. Seguro los gloria a Dios. Porque yo no, porque la Biblia no dice eso. Porque yo no voy a hacer esto porque la Biblia no lo dice. Pero hay gente que sabe en su propia opinión porque ni la Biblia leen. Alaba si puedes. Paro, sigo, los estoy perdiendo en esta hermosa hora. Los estoy perdiendo a muchos aquí. Veo caras tristes. Lema, soja, amanda, laya, soja. Necesitamos una generación que empiece a ser transicionada por el poder de Dios. Pero para ser transicionados por el poder de Dios, tú tienes que poner de tu parte. Mira, Moisés empezó a orar a Dios después que ya estaban a punto de morir y el pueblo lo presionó. Y le empezó a orar a Dios: Dios, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dice: Moisés, deja de orar, párate, agarra tu vara y ponte enfrente del mar y extiende tu vara. Hay gente que le está orando a Dios que lo llene de sabiduría. Dios, lléname de sabiduría. Y hay gente que le dice a Dios: yo quiero avanzar. Y Dios te dice: ponte a leer la Biblia. Avanza, congrégate, lee. Dice la Biblia que tenemos que, si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Mateo capítulo 14 versículo 15. Dile al que tienes al lado: no solamente es de decir que Dios es amor. Me voy a salir un poquito del tema, pero Dios me está guiando por aquí. No solamente consiste en decir: mas Dios muestra su amor por nosotros, que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. No solo consiste en esto. Jesús dice que le dijo a un doctor de la ley: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios necesita una generación que le empiece a demostrar su amor. Así como cuando se lo demuestra a la muchacha, al muchacho le compra flores, le manda recarga, alaba si puede. Los estoy tocando en esta hora aquí. Le das tu tiempo. Te vas al cine, te pasas viendo una película, no te aburres. Pero el problema es que hoy la gente vive diciendo que Dios es amor y realmente no le demuestra a Dios el amor verdadero. Romanos capítulo 12 versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Porque hay mucha gente que finge amar a Dios, finge realmente amar a Dios y no lo está amando realmente. ¿Sabes qué me llama la atención, apóstol? Cuando yo llego a la iglesia, a mi iglesia, siempre tenemos allá una doctrina de que cada familia tiene que entregar flores en el altar. Y me da gusto ver aquí, porque yo una vez llegué a Cayuca, en Veracruz, volteo a ver así, veo un altar a la muerte. El Señor reprenda eso. Y cuando veo eso, veo que a la mediodía
tenía como 50 veladoras, 100 veladoras prendidas. Y cuando yo vi eso, yo reprendí al diablo. Yo dije, ¿cómo la gente que adora ese tipo de cosas le da todo a eso? Y nosotros que adoramos a Dios, realmente no le demostramos muchas veces a Dios que realmente le estamos amando, que realmente le estamos a esa máquina. Realmente le estoy dando a Dios lo que se merece. Voy a seguir con este mensaje. Punto número 3. Nos vamos en una hora, no se preocupe. Punto número 3, usted tiene que crecer en estatura espiritual. Y aquí voy a tocar puntos muy delicados, pero me encanta esto. Dile al que tienes al lado, necesitas crecer en estatura espiritual. Y el primer punto que quiero tocar en la estatura espiritual es que usted tiene que crecer en madurez. Dile al que tienes al lado, tienes que crecer en madurez. Me encanta esto. Búscame Hebreos capítulo 5 versículo 11. Hebreos capítulo 5 versículo 11. El escritor de Hebreos, no sabemos, no quiero entrar en ese dilema. ¿Quién fue? Hay muchos dilemas ahí, pero quiero decirte que el escritor de Hebreos dijo en el capítulo 5 versículo 11: acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicarles, por cuanto se han hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice la Biblia que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Sabemos que tenemos que actuar como un niño, pero no todo el tiempo vamos a quedar como un niño espiritual. Porque hay gente que quiere que todo el tiempo lo estén agarrando de la mano y lo sienten. Alaba si puedes. Un hermano me contó su testimonio. Me dice: hermano, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me agarraron, me sentaron los primeros 6 meses y me doctrinaron. El problema es que después llegaba gente nueva y a mí ya no me llegaban por la mano. Ya yo sabía, pero me empecé a sentir triste. Yo le digo: hermano, ¿por qué? Porque como que yo sentía que ya ahora yo no era el nuevo. Y le digo: porque tú tienes que crecer. Dice la Biblia, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, la gente quiere seguir siendo lo mismo. Tengo que decirte, si tienes 6, 7, 8, 9 meses, tú tienes que empezar a crecer. Tú tienes que empezar a ayudar al nuevo, porque tenemos una generación que se comporta como el hermano mayor del hijo pródigo. Y pregúnteme cómo. Llega el muchacho de casa, el papá lo agarra, le pone el anillo, le pone ropa nueva, le mata al becerro gordo. Y el muchacho que venía del campo, el hijo mayor, dice: papá, yo estoy aquí y tú nunca me has hecho fiesta a mí, y como a este que viene de afuera tú lo recibes así. Si yo te he trabajado tanto tiempo, ¿lo suelto o no lo suelto? El papá le dice: mira papi, tú vives aquí, todo lo que está aquí es tuyo. Tú también tienes aquí poder y autoridad sobre esto, es tuyo, papá. Vengo a decirle a alguien que cuando el nuevo llegue no te vas a poner celoso, papito. ¿Y por qué vengo a decirte esto? Porque gente nueva viene para Emanuel. Lema, Sama, Ima, Maquete viene, Maquete viene, Maquete viene de camino. Hay alguien que va a entender que no todo el tiempo vas a ser nuevo. Vas a crecer y vas a ayudar al nuevo ahora. Tienes tú que ayudar al nuevo ahora. Sienta, dijo aquí, paro, sigo. Le dije que a mucha gente quizás le iba a doler este mensaje, pero no vine. Mira, le voy a decir algo, apóstol. Una madrugada Dios me dice: Antonio, siempre voy a ser directo contigo. Y le digo: ¿por qué me dice eso? Sí, porque mucha gente vive diciendo que yo tiro indirecta, que los predicadores tiran indirecta. El Señor reprenda al diablo. Dios nunca tira indirecta. Dios es directo con su pueblo. Dios es directo conmigo, con usted. Porque nadie quiere que, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Y mire, el punto que sigue me encanta demasiado. Se llama unidad. Dile al que tienes al lado: nos tenemos que unir. En la estatura espiritual entra la unidad. Mira que Pedro le gustaba ser muy personalista. Él quiso caminar solo en el mar. Él era una persona así. Pero cuando usted lee capítulo 3 de Hechos, y dice que con Pedro y Juan se juntaron. Esto a mí me impacta, porque Pedro y Juan, dile al que tienes al lado, Pedro y Juan tenían 2 caracteres diferentes. Mi madre es pastora y yo he aprendido mucho de su pastorado. Hay gente y hermanos que dicen: yo la verdad no voy a trabajar con la hermana porque no me gusta su carácter. La verdad, el pastor no me gusta cómo es. A mí no me gusta cómo es la otra hermana. Me voy a cambiar de iglesia. Alaba si puedes. Cuando usted entiende que usted se tiene que unir,
Porque Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Usted va a entender lo poderoso que es esto. ¿Sabe? Me encanta la primera vez en la tierra. Busca Génesis capítulo 11 versículo 1. Génesis capítulo 11 versículo 1 dice: tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Dile al que tienes al lado: hablaban un solo lenguaje. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y hablaban unas mismas palabras. Cuando usted lee ese versículo, usted se da cuenta que ahí, porque yo ya siempre he dicho, el que quiera ser predicador y no se ha leído ni Génesis, la verdad, tristemente, quién sabe cómo es predicador. Porque la gente, cuando ve una película, la gente la quiere ver desde el principio hasta el final para entenderle. Yo, la gente nada más quiere saberse el Salmo 23 y no quiero seguir con esto porque veo caras tristes. Alguien puede adorar a Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios. Hay alguien que pueda adorar a Dios en esta hora. Habrá alguien que pueda darle la gloria a Dios. Leia Sama Ima. Siento a Dios aquí. Cuando la primera vez en la tierra, ¿me puedo bajar, apóstol? Cuando la primera vez en la tierra, me siento más a gusto acá cerca. Cuando la primera vez en la tierra la gente se puso de acuerdo y se unió para hacer algo, fue en Génesis capítulo 11. Dice la Biblia que todos hablaban un solo lenguaje. Dile al que tienes al lado: tenemos que hablar un solo lenguaje. Y dice que se pusieron de acuerdo, salieron y hallaron una llanura y dijeron: vamos a hacer aquí una torre y la vamos a construir. Y estaban todos hablando el mismo lenguaje. Y cuando Dios lo ve, dice que dijo Dios: mira, apóstol, dice Dios, los he visto, los que están haciendo y están unidos, hablan el mismo lenguaje y ya comenzaron y nada los va a hacer desistir. El que Dios Todopoderoso diga que nada los haría desistir es porque Dios pensó: si yo mando un terremoto, se la tumbo, pero están unidos, la vuelven a hacer. ¿Se lo suelto o no se lo suelto? Si le mando una inundación, se las tumbo, pero la van a volver a hacer porque están unidos. Entonces entendí que cuando la gente habla un mismo lenguaje, cosas grandes pueden suceder en un lugar. Cosas grandes podrán suceder en una iglesia. Por eso entendí que cuando Jesús dijo, Mateo capítulo 18 versículo 19, Mateo 18 versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos, ¿cuántos? Dos se pusieran de acuerdo en la tierra. ¿En dónde? ¿En dónde? En la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo que donde dos o tres congregados están en mi nombre, yo me muevo en medio de ellos. El problema es que la gente no se puede poner de acuerdo con su hermano, porque uno quiere que el templo lo pinten de azul y el otro lo quiere rojo. Ay, Samaya, Lama, Sama. No se puede poner de acuerdo con su hermano. Queremos avivamiento para todo el mundo. A ver, ¿cuántos aquí quieren avivamiento para todo el mundo? Que digan amén. ¿Cuántos quieren avivamiento para todo el mundo? Para México, para Cancún. No, ese amén no se escuchó. Para Cancún, para Emanuel. Usted tiene que estar unido primero en Emanuel, porque no te puedes llevar con tu hermano y quieres avivamiento para todo el mundo entero. No te cae bien el vecino, no te cae bien tu hermano que está sentado al lado, ni lo saluda. Lea, Shama, Ima, Lembro, Soja. Siento a Dios aquí. Si quieres avivamiento, te tienes que poner de acuerdo con alguien. Dile al que tienes al lado: nos vamos a poner de acuerdo para que el avivamiento llegue. Siento a Dios aquí, siento a Dios, siento a Dios. Leia Santa Lava So Amanda Lama Sama Ima y Tarabra Santa. Siento a Dios, siento a Dios. Vamos, hay alguien que pueda aplaudirle al rey. Habrá alguien que pueda aplaudirle al rey. Habrá alguien que pueda aplaudirle al rey. Santa Laya Soca. La familia Ramírez Castillo, Lema Santa Laya. La familia Ramírez Castillo está en mis manos y yo los voy a unir porque tengo un propósito muy grande. Utalama Kama Sama Genda. Yo voy a hacer algo grande con la familia Ramírez Castillo, dice el Padre. Siento a Dios aquí. Yo lo voy a transicionar. Yo lo voy a transicionar. Y no te preocupes por Eduardo, que yo lo guardo. Y él yo lo voy a sacar, dice el Padre. De su trabajo en su momento yo lo sacaré de ahí. Porque muchas noches te has preocupado y te has puesto a clamar por él. Has tenido sentido temor de que no regrese a casa un día del mar. Ay, Samaya. Siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí. Es el tiempo que van a empezar a crecer y los voy a unir con un propósito, porque les llevo, dice el Señor, les llevo un lugar de altura y de honra yo. Vamos, habrá alguien que pueda adorar a Dios. Habrá alguien que pueda adorar a Dios aquí.
Siento a Jesús, siento a Jesús aquí. Habrá alguien que va a entender que se tiene que poner de acuerdo con alguien. Habrá alguien que se tiene que poner de acuerdo con su hermano. Y llamaya Shamaquima. Esos ayunos serán contestados. El corazón, lo que anhelas en tu corazón está hecho, dice el Padre. Siento a Jesús, siento a Jesús aquí. Hay una presencia sobrenatural. Hay una presencia sobrenatural sobre esta casa. Oh Espíritu Santo. Oh Samaya, alaba, so Amanda, alaba aquí. Siento a Dios aquí, siento la unción muy fuerte. Yo quisiera dejar de profetizar, pero me dice el Padre: así como dejé vivir a tu primogénito, así como te mostré mi gloria, y Talaya Santa y Mazoca Manso, hace 14 años, dice el Padre, te mostré mi gloria de una manera sobrenatural, y te la volvería a mostrar antes de salir este año, dice el Padre. Sienta que eso aquí. Vamos. Alguien puede adorar a Dios. Alguien puede adorar a Dios. Para o sigo. Habrán 2 o 3 que provoquen la gloria del Padre. Habrán 2 o 3 que provoquen la gloria de Dios. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo. Hay matrimonios que Dios va a empezar a unir. Hay matrimonios aquí que Dios va a empezar a unir. Porque hay hogares en los cuales el hijo quería estudiar una licenciatura en contaduría, el padre lo quería ingeniero, y no se pueden poner de acuerdo. Hay una familia en la cual la mamá quiere hacer cosas y el papá quiere hacer otra cosa y no se ponen de acuerdo. Si tú tienes a tu familia, agárrale la mano en esta hora y dile: nos vamos a poner de acuerdo porque viene algo para nuestra casa. Vamos, agárrale la mano a algún familiar o algún amigo en esta hora y dile: nos vamos a poner de acuerdo porque algo grande viene para nuestras vidas si nos unimos. Porque dice la Biblia, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho. Sí, Espíritu Santo. Vamos, puedo ver familias que Dios va a empezar a unir con un mismo propósito. Venga acá, usted, la Ujier, la hermana que está aquí, venga acá. Sienta que eso es aquí. Vamos, tú no te puedes ir hoy aquí como tú has estado. Anhela algo de Dios en esta hora. Vamos, adora a Dios y anhela algo de Él en esta noche. Levanta tus manos al cielo. Te vas a identificar con esto. Cuando yo tenía 14 años, como ese joven tiene, dice el Padre. Tú sabes de quién te hablo. A mí me gustaban mucho ir a las toreadas. A mí, pastor, me gustaban mucho los caballos. Yo le decía a mi papá: cómprame un caballo. Nadie va a entender esto como lo vas a entender tú, porque de ahí voy a sacar Rayleigh. De ahí lo voy a sacar y lo voy a transicionar, porque Él también va a hablar mi palabra. Él también va a profetizar como Daniel lo hace. Y Kamaya Shamaquima, recibe ahora, porque me has trabajado, yo he guardado de Él. Y seguirás trabajando, yo lo traeré aquí. Usamakama Shamaquima y Rabaya Senda. Ahora recibe más. Talaya Santa Quima. Oh Espíritu de Dios. Vamos. Oh Espíritu de Dios. Ven y sopla. Ven y sopla. Oh Espíritu de Dios. Quiero seguir predicando. ¿Me permite un momento? Sigo predicando. Punto número 13, la estatura espiritual. Y pon atención, porque este es uno de los que me encanta demasiado. Este punto me encanta tanto, pero es un punto que dolorosamente y tristemente usted lo va a escuchar. La fe. Diga conmigo: también tengo que crecer en fe.
Póngase sentado, siéntese. Quiero predicar este tema. En unos 20 minutos cerramos este mensaje y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Tú no te vas a ir como estabas hoy. Dios te va a transicionar. Dios te va a cambiar. Dios te va a cambiar el nombre. Y esto todavía no lo quiero soltar, pero quiero con esto, con fe. Voy con fe. Cuando uno estudia la fe, todos sabemos que Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos hoy, la convicción de lo que no ves con tus ojos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y cuando uno estudia este punto, a mí me llama la atención que mucha gente en este tiempo ya no tiene fe. Y esto es triste y doloroso, apóstol. Mucha gente no tiene fe. Están en la iglesia y tú le preguntas a la gente: ¿tú crees que Dios va a cambiar tu marido? Y la gente dice: pues a lo mejor no, es a lo mejor no. ¿Tú crees que Dios va a cambiar a tu familia? Y la gente dice: a lo mejor lo cambia. La gente no tiene fe. Y yo quiero que me busque ahí en la pantalla Hebreos capítulo 13 versículo 8. Y dice: Jesucristo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Jesucristo sigue haciendo milagros, sigue restaurando, cambiando, sigue haciendo cosas poderosas. El problema es que el hombre ya no le cree a Dios. Ay, aquí voy a tocar a muchas personas, porque Jesucristo sigue siendo el mismo y hay gente que lo dice, pero ya no cree a Dios. Porque hay una mentalidad que se metió en la iglesia. Y yo también tenía esa mentalidad. Todo lo que le estoy diciendo y le predico es porque yo lo he vivido. En mi momento yo llegaba a pensar que Dios ya no seguía siendo el mismo. Yo decía como que ya no hace milagro, ya no hace prodigio, ya no puede hablar a alguien por su nombre, porque lo habló a Zaqueo, lo habló por su nombre. Eso es bíblico. Y yo ya no creía en ese tipo de cosas. Pero después entendí que la fe es creerle a Dios a ciegas prácticamente. Capítulo 9 de Juan. Dice la Biblia que un hombre nació ciego de nacimiento. Y este hombre estaba ahí, Jesús estaba con sus discípulos. Y los discípulos le dicen al maestro: maestro, este hombre está ciego porque pecó sus padres, pecó él. ¿Qué pasó? Explícanos. Y Jesús le dice: para que la gloria de mi Padre se manifieste en él. Y le dice al ciego: mira, escupió, le puso lodo en sus ojos y le dice: camina sin que veas, camina aunque no estés viendo, y lávate en el estanque de Siloé. Y dice la Biblia que cuando este hombre caminó sin ver, a alguien le va a caer esta palabra, alguien levante su mano. Este hombre empezó a caminar sin ver, pero cuando llegó al estanque de Siloé, se lavó, regresó viendo. Porque cuando tú caminas sin ver, tú estás listo para empezar a caminar viendo la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu familia. Vengo a profetizarle a alguien que se active en fe. ¿Sabe? Esto me sorprende, porque hay gente a la que Jesús le dijo: váyanse, su fe les ha salvado, su fe les provocó el milagro. Porque ellos no necesitaban que alguien los llevara en el carro, ellos no necesitaban que alguien les pagara el boleto del taxi. Ellos iban a la presencia, al encuentro con Jesús con fe, creyendo que lo recibirían. Hoy puedo ver a una generación que va a decir con su boca lo que no esté viendo y lo va a declarar como si ya fuera. Y yo le decía que yo tenía una mentalidad, como muchos quizá hoy la tienen, una mentalidad errónea, que la fe del cristiano se tiene que quedar como la semilla de mostaza. Y yo decía, esa mentalidad pues nos la ha inculcado desde niño. Pero cuando un anciano en una iglesia me dice: hijo, si tú quieres ver la gloria de Dios, tu fe tiene que crecer del tamaño de un árbol. Y yo dije: este viejito está loco. Cuando un día estaba leyendo todos los evangelios, porque cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, usted se va a encontrar con una parábola que se llama la semilla de mostaza. Diga conmigo: la semilla de mostaza. Y esta la dijo el mismo Jesús, porque los apóstoles le dijeron en Lucas capítulo 17 versículo 5. Búscamelo por favor. Lucas 17 versículo 5. Los discípulos le dijeron al maestro: aumentanos la fe. Y él le dijo: si tuvieras fe. ¿Por qué le dijo si tuvieras? Porque no tenían. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este árbol sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y él os obedecería. Pero Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos porque no tenían fe, aún andando con él. Como hoy mucha gente llega a la iglesia pero no tiene fe ya. Y sabe, apóstol, esto me sorprende, porque cuando analizo este rema que le voy a soltar, me encantó demasiado cuando me lo aprendí. Porque yo decía: bueno,
también tengo que crecer en fe. ¿Y cómo se crece en fe? Y pues cuando usted lea la semilla de mostaza, la parábola, dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando la semilla crece, dile al que tienes al lado, cuando crece, vamos, dile a alguien, cuando crece, llega a ser un árbol tan grande que los pájaros hacen su nido sobre él. Y Dios quiere que tu fe no se quede del tamaño de una semilla de mostaza, porque si te quedas pensando que tu fe de cristiano tiene que quedarse así, nunca vas a ver un milagro en tu vida, nunca vas a ver a tu familia cambiar, nunca vas a ver a tus hijos aquí, nunca vas a Esamaya, Leo, Soca. Necesitamos una generación que tiene que crecer también en fe. Y ya voy a ir cerrando este mensaje. Cuando uno ve todo lo que le hemos planteado aquí en esta mañana, que tenemos que crecer, uno dice, ¿y para qué me sirve eso? Podrá decir uno, ¿para qué me sirve todo eso, crecer? Pues aquí va. Cuando Pedro no creció y cuando Pedro empezó su ministerio, las redes se le rompían. Y eso simboliza que los peces, las bendiciones, las almas se van. Porque hay gente que tiene gracia de hombre, convence a uno, lo trae a la iglesia, pero como lo convenció con la gracia del hombre y luego lo ve cantando una música del mundo porque no ha cambiado, alaba, lo termina corriendo con sus propios actos, porque no ha crecido. Y las redes se le rompen. Y estas van para los líderes, porque si hay líderes aquí que no han crecido, las ovejas se le van a ir y no van a poder traer ni un alma nueva a la iglesia, porque ese es el trabajo de nosotros, y hacer discípulos. Pero si usted no crece, nunca va a poder ganarse ni un alma, ni a la del vecino, alábalo, ni la del vecino se va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque va a decir, ese no ha crecido, ese no ha cambiado, ese sigue siendo el mismo. Alguien alaba a Dios aquí. Necesitamos una generación con un nuevo hombre formado en Cristo Jesús en nuestra persona. Efesios capítulo 4 versículo 22. Voy a cerrar en unos minutos. Efesios capítulo 4 versículo 22, 23 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque si tú ya entraste aquí este camino, tu vecino tendrá que reconocer y ver que Dios te ha transformado en una nueva persona. Que ya no gritas como le gritabas al perro y que ya no avientas el plato. Alaba si puedes. Que ya no le exijas al marido el dinero de la quincena. Alaba si puedes. Los estoy perdiendo en esta mañana aquí. Que ya no eres la misma persona que eras antes. Que ya no te la pasas de casa en casa. Que ya no andas recogiendo chismes y también trayendo. Porque le voy a decir algo. Le voy a decir algo serio. ¿Alguien lo quiere escuchar aquí? Esta es una de las cosas que a mí me encantan. Hay gente que lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia y dicen que no pueden crecer en fe. Y le digo cuál es el problema. Busca Romanos capítulo 10 versículo 17. Dice que así la fe viene por el oír, papá. Viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios, no por escuchar chisme. Hay gente que escucha palabra de Dios aquí, pero saliendo se va a recoger chisme, y por eso no ha podido crecer en fe. Saliendo de aquí escucha cosas que no tiene que escuchar. Por eso mucha gente, su fe hoy se siente activo y mañana no siente fe. Hoy siento que tengo a Dios a mí, y hoy siento que Dios está conmigo, y mañana lo siento lejos de mí. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Lo voy a volver a repetir eso a alguien aquí. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Porque la fe viene por leer, por escuchar la palabra de Dios. A mí un pastor me dice: hijo, si quieres crecer en fe, te recomiendo que cuando leas tu Biblia, enciérrate y léela en voz alta, porque vas a escuchar la palabra de Dios y también te va a activar la fe. Ya se lo regalé en esta hora si usted lo quiere hacer. Porque en este tiempo necesitamos realmente esforzarnos para crecer. Y ahora sí voy a cerrar. Cuando Pedro cometió muchos errores, Pedro se estaba hundiendo porque le faltó la fe. Pedro negó al Señor, Pedro se airó, sacó la espada. Pedro cometió tantos errores. Por eso le decía que me encanta la historia de Pedro, porque es una historia de superación. Es una historia donde uno puede crecer. Y cuando tú ves la historia de Pedro, tú dices: wow, entonces este Pedro que cometió tantos errores, ¿cómo es que en un sermón, nada más en un sermón, pudo convertir 3,000 almas? Alaba si puede. ¿Cómo es que este Pedro, cuando caminaba, los paralíticos se levantaban y la gente veía? ¿Por qué este Pedro? ¿Por qué este Pedro? Si este Pedro cometió errores, a alguien le
va a caer esta palabra en esta hora. Podriste cometer muchos errores. Quizás te corriste a una persona de la iglesia con tus actitudes, pero esos errores te van a llevar a entender que no lo vas a hacer dos veces. Golpéale, codéale a alguien y dile: esta va para ti, esta va para ti. Si alguien se fue de la iglesia porque supo que tú hablaste un chisme, no te preocupes. Hoy vas a entender que jamás lo tendrás que volver a hacer. Hoy alguien va a entender que necesita crecer. Hoy alguien va a entender que no se puede quedar siendo la misma persona. Y me encanta este Pedro, porque el primer nombre con que Jesús lo encontró, y con este cierro ya, lo encontró con un hombre llamado Simón. Y el nombre de Simón significa caña movediza. Porque cuando uno entra al camino de Dios, cualquier cosa lo mueve, cualquier cosa. Uno es inmaduro, ¿usted me entiende? Pero cuando uno es transformado en el proceso, el nombre que le cambiaron a Pedro, el nombre que le cambiaron a Simón fue Pedro. Y todos sabemos que el significado de Pedro significa piedra. Porque hoy declaro en esta iglesia de Manuel que todos los que estamos aquí van a ser transicionados y van a ser fuertes en el espíritu, y van a ser gente que van a empezar a ganar almas, y van a ser gente que Dios le va a cambiar el nombre de ser quizá un cobarde, un nada para la gente. Dios se lo va a cambiar. Dios se lo va a cambiar a alguien el nombre en esa hora. Ponte de pie.